Imagina estar atrapado en una situación donde cada decisión que tomas no depende de ti, sino del miedo. Imagina que, aunque vivas rodeado de otras personas, nadie nota lo que realmente estás viviendo. O peor aún, lo notan y aún así no intervienen. ¿Qué pensarías si los lugares que deberían protegerte se convierten en escenarios de silencio? ¿Cómo reaccionarías si poco a poco te vieras aislado, manipulado y sin forma de pedir ayuda? Esta historia, aunque parezca imposible, nació justamente de ese tipo de silencio que se alimenta del terror y del control. Y lo más duro de aceptar es que cualquiera, sin importar quién sea, podría quedar atrapado así, sin opciones, sin respaldo y con la sensación de que no hay salida. Hoy te contaré una de las historias más duras que hemos visto en este canal. No lo hago desde el morbo, sino desde la responsabilidad de entender cómo el miedo puede romper a una familia desde adentro. Acompáñame a recorrer el caso de quienes vivieron años en un entorno donde el encierro, la manipulación, la violencia y la indiferencia social se unieron para crear una tragedia que parecía interminable. Te invito a escuchar con empatía, a ponerte en sus zapatos y a reflexionar cómo, incluso en los lugares más cotidianos, pueden esconderse historias que nadie imagina, hasta que alguien, con lo poco que le queda, encuentra la fuerza para hablar. Bienvenidos. Yo soy Pedro y estás escuchando La Voz del Crimen. Y antes de comenzar, quiero que me cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo. Que dejen su me gusta y que se suscriban para no perderse ninguna de estas historias criminales reales que marcan a un país entero. Empezamos. Clara Tapia Herrera llegó a la Procuraduría de Justicia de Iztapalapa aquel 1 de julio de 2011. Lo hizo acompañada de su hermana y con años de miedo encima. Ese día, Clara decidió contar lo que estaba ocurriendo dentro de su propia casa. Explicó que Jorge Antonio Iniestra Salas llevaba años sometiendo a su familia, abusando de sus hijas, explotando a su hijo y controlando cada aspecto de sus vidas. Para los agentes que la escucharon, aquello parecía salido de una pesadilla. Clara detalló que su hogar se había convertido en una cárcel, que Jorge obligó a Gabriela y Rebeca a convertirse en sus esposas y que de esos abusos habían nacido varios niños. Lo que estaba revelando era devastador. Aun con el miedo acumulado por años de amenazas, Clara encontró la fuerza para hablar. Esa denuncia marcó el quiebre que detuvo los abusos de Jorge. Los investigadores reaccionaron de inmediato. Sabían que había jóvenes y niños del otro lado que podían seguir en peligro. Así comenzó una investigación urgente que semanas después permitiría detener a Jorge y sacar a la luz todo lo que Clara había descrito. La historia de Clara comenzó en Chiautla, Puebla, donde nació el 12 de agosto de 1968 en una familia de 11 hermanos. Su infancia estuvo marcada por carencias y por abusos sufridos, primero por un familiar cercano y después por un profesor, hechos que la volvieron una niña callada y obediente. Aún así, Clara buscó superarse. Estudió secretariado bilingüe y luego ingresó a la Escuela Militar de Enfermeras, pero quedó embarazada de un compañero, y al violar las reglas de la institución, fue expulsada 3 meses antes de graduarse. En 1989 nació Gabriela, cuyo padre desapareció. Más adelante formó una relación con un albañil, de la cual nacieron Rebeca y Ricardo. Sin embargo, esa convivencia estuvo llena de maltrato durante 13 años, hasta que él abandonó el hogar, dejándola sola con 3 hijos. Para sobrevivir, Clara aceptó un trabajo como conserje en una primaria de Iztapalapa y un segundo empleo limpiando en una mueblería. Fue en este último donde, en octubre de 2004, conoció a Jorge. Mientras trabajaba en la mueblería, Clara conoció a Jorge, un hombre que desde el primer momento se mostró atento y dispuesto a escucharla. Él la trató con amabilidad y le ofreció conversación en medio de sus jornadas cansadas. Para Clara, que venía de tantos años de dificultades, ese encuentro se sintió como una posibilidad de tener a alguien a su lado nuevamente. Antes de que Jorge entrara por completo en la vida de Clara, vale conocer quién era él. Jorge nació en la Ciudad de México y creció como el mayor de 5 hermanos, en medio de carencias y en un asentamiento irregular.
Con el tiempo, su familia fue reubicada en la colonia Renovación, una zona complicada de Iztapalapa. Durante su adolescencia mostró interés por la música, aprendió a tocar guitarra y participó en coros, pero la separación de sus padres cuando tenía 17 años lo llevó a asumir un papel dominante dentro de su hogar, especialmente con el apoyo de su madre, Soledad. Más adelante dejó la preparatoria y empezó a trabajar como taxista y guardia de seguridad. Fue en ese último empleo donde Jorge conoció a Clara. Frente a ella se presentó como alguien atento, seguro y preparado, compartiendo historias que más tarde se sabría no eran ciertas. En su primera salida, Jorge se mostró como alguien detallista y dispuesto a escuchar todo lo que Clara había vivido. Durante esa conversación habló de experiencias, estudios y viajes que en realidad no eran ciertos, pero que en ese momento la hicieron sentir acompañada. Después de ese encuentro, Jorge desapareció unos días sin explicación, para luego regresar diciéndole que, aun teniendo la atención de mujeres jóvenes, él la prefería a ella. Esas palabras influyeron en Clara, quien venía de una vida marcada por abandono y violencia. Con el tiempo, Jorge le propuso formalizar la relación. Clara, deseosa de encontrar apoyo y estabilidad, aceptó sin imaginar que esa decisión marcaría el inicio de un proceso de control. Poco después de iniciar la relación, Jorge perdió su trabajo tras ser acusado de robar a un cliente. Lejos de buscar otro empleo, comenzó a presionar a Clara para que vivieran juntos, pero proponía hacerlo sin sus hijos. Ella se negó, lo que llevó a Jorge a cambiar de estrategia y mostrar interés por conocer a la familia. Con el argumento de resolver los problemas económicos, Jorge sugirió que todos vivieran juntos. Así, en enero de 2005, se mudó a la conserjería de la primaria donde Clara trabajaba. Al principio actuó como una figura cercana. Acompañaba a Gabriela y a Rebeca a la escuela, las ayudaba con tareas y a Ricardo lo llevaba a un salón de videojuegos. Para Clara, aquello parecía una señal de que había tomado una buena decisión. Pronto Jorge tomó el control de las finanzas del hogar, usando como pretexto que había estudiado contaduría. Dejó de trabajar y comenzó a exigirle a Clara su sueldo completo. Ella, convencida de que era un hombre más preparado, se lo entregaba sin cuestionar. Bajo su influencia, Clara fue cediendo terreno. Se aisló de su familia, aceptó que Jorge la convenciera de echar a los parientes que la visitaban y poco a poco comenzó a creer que él era una persona superior, alguien a quien debía obedecer. Una noche de marzo de 2005, Clara se despertó al escuchar a una de sus hijas llorar y al entrar al cuarto se encontró con una escena que marcaría un antes y un después. Jorge estaba abusando de Rebeca, de apenas 12 años, mientras Gabriela, de 15, lloraba aterrorizada en un rincón. Clara lo enfrentó, pero él justificó su acción con cinismo, diciendo que las niñas habían actuado por voluntad propia y que no le importaba la edad. En ese momento, Jorge exigió que Clara y sus hijas aceptaran convertirse en sus esposas. Desde ese momento, Jorge empezó a encerrar a la familia, sellando puertas y ventanas, y también ejerció control y agresiones contra Ricardo para mantenerlo sometido. Ante el miedo y las amenazas de que lastimaría a las niñas si no obedecía, Clara terminó cediendo. Desde entonces, la conserjería se convirtió en una prisión. Jorge impuso encierro absoluto, tapiaba puertas y ventanas y restringía todo contacto con el exterior. Incluso obligaba a Ricardo a presenciar cómo tenía relaciones sexuales con las tres, como parte de un juego macabro de control. También lo sometía a humillaciones y golpes, presentándolos como pruebas de resistencia. Con el paso del tiempo, la manipulación de Jorge alcanzó un nivel asfixiante. No solo se dedicaba a controlar las acciones de Clara, también había conseguido separarla emocionalmente de sus hijas, sembrando división dentro de la familia. La relación con Gabriela comenzó a destacar como una preferencia evidente, algo que aumentaba la tensión en la casa. Todo se movía a su antojo, imponía reglas, establecía castigos y decidía qué podían o no podían hacer los demás. La situación se volvió insostenible para Clara. Paralizada por el miedo, atrapada en un ciclo de violencia del que parecía no haber salida, su capacidad de reacción se anuló.
El instinto natural de defender a sus hijos se veía bloqueado por la constante amenaza de Jorge, quien la mantenía bajo control a través del temor. En ese ambiente, la esperanza de escapar o denunciar parecía imposible. Con el paso del tiempo, la conducta de Clara empezó a preocupar a quienes la conocían. Ella, que antes era comunicativa y cordial, se volvió reservada, distante y en ocasiones agresiva. Sus hijos también mostraban señales de deterioro, especialmente Ricardo, quien se veía desmejorado y con ropa en mal estado. Además, los cambios que Jorge hacía en la conserjería llamaban la atención de los maestros: puertas y ventanas selladas, y un ambiente que ya no parecía el de una vivienda normal. Algunas maestras expresaron sus sospechas y reportaron lo que observaban, pero el director decidió no intervenir, argumentando que Clara necesitaba privacidad. Las maestras de los niños, por su parte, no dejaron de expresar sus preocupaciones. Notaban que solo Jorge salía de la conserjería para hacer las compras y regresar con los víveres, mientras Clara permanecía siempre encerrada. La única interacción que tenía con el exterior era a través de una pequeña ventana por donde pasaba los artículos básicos. Ese detalle aumentaba las sospechas sobre la situación que se vivía dentro de la casa. Durante un año entero, la inquietud creció entre el personal de la escuela, pero nadie logró que las autoridades actuaran, mientras el control de Jorge sobre la familia se volvía cada vez más evidente. Con el paso del tiempo, Jorge tomó por completo el control económico del hogar. Se quedó con el sueldo de Clara, con sus ahorros e incluso con su tarjeta bancaria, que utilizó para hacer compras y endeudarla. Además, prohibió que Gabriela y Rebeca continuaran en la escuela y las mantenía siempre bajo su supervisión. A Ricardo lo obligó a encargarse de un pequeño puesto de jugos frente a la primaria, también bajo vigilancia estricta. Mientras tanto, el aislamiento impuesto por Jorge se volvió más severo. Los abusos que ejerció sobre Gabriela y Rebeca tuvieron como consecuencia embarazos. Para evitar que alguien más supiera lo que ocurría, impidió que fueran atendidas en instituciones públicas y obligó a Clara a pedir un préstamo para que los partos se realizaran en una clínica privada. Después del nacimiento de los primeros bebés, Jorge expulsó a Clara y a Ricardo a la azotea. Allí vivieron en condiciones precarias, sin techo y con poco acceso a comida, al grado de que en ocasiones tuvieron que buscar entre la basura. Cuando intentaban acercarse a la conserjería para pedir alimento, Jorge los alejaba con desprecio. Con el tiempo impuso un sistema de puntos para controlar a Clara. Debía obedecer todo lo que él ordenara para sumar 100 puntos y poder ver a sus hijas. Cualquier desacuerdo hacía que perdiera varios. Esa dinámica la mantuvo en un estado constante de sometimiento. Mientras tanto, Gabriela y Rebeca volvieron a quedar embarazadas, lo que incrementó las exigencias económicas hacia Clara. Ella llegó a tener múltiples empleos para cumplir con lo que Jorge demandaba, y Ricardo tenía que recolectar cartón para ayudar a sostener la situación. Los maestros de la primaria volvieron a notar señales de alarma al ver que Clara y Ricardo prácticamente vivían en la azotea. Preocupados, insistieron al director para que hiciera algo al respecto. Él presentó una denuncia, pero la investigación no avanzó y terminó siendo destituido por presiones del sindicato. En ese momento, Clara negó las acusaciones, posiblemente por miedo, lo que permitió que la situación continuara sin intervención. Tiempo después, Jorge decidió abandonar la conserjería. En junio de 2009 se llevó a Gabriela, a Rebeca y a los bebés a la casa de su madre, dejando a Clara prácticamente sola en el lugar. Ricardo era llevado con frecuencia a esa vivienda para ayudar con labores domésticas y el cuidado de los niños, mientras Clara permanecía sin información clara sobre lo que ocurría con sus hijas. En la casa de la madre de Jorge, Gabriela y Rebeca fueron encerradas en una pequeña habitación ubicada en la segunda planta. La puerta se mantenía asegurada con candado, y tanto la madre como la hermana de Jorge se encargaban de vigilar que nadie saliera. Las jóvenes permanecían allí todo el tiempo, sin privacidad y sin posibilidad de moverse con libertad. Dentro del cuarto, las condiciones eran muy precarias. Debían permanecer en el mismo espacio junto con los niños, y cuando necesitaban hacer alguna necesidad básica, debían usar un balde que Ricardo retiraba ocasionalmente.
Él, además de realizar sus trabajos en la calle, también cargaba con esa tarea, lo que reflejaba el nivel de control y sometimiento que Jorge mantenía sobre toda la familia. En ese encierro tan precario, Rebeca dio a luz dentro de la misma habitación, sin atención médica y en condiciones muy difíciles. En un momento de desesperación, decidió acercarse a la ventana para intentar pedir ayuda, buscando alguna posibilidad de salir de la situación en la que estaba. Cuando Jorge se dio cuenta de lo que había hecho, reaccionó con extrema violencia. La agresión fue tan severa que Rebeca perdió la vida en ese mismo instante. Luego, en un intento sin sentido de revertir lo ocurrido, colocó a la bebé recién nacida, Ashley, en los brazos de Rebeca, lo que terminó provocando también la muerte de la pequeña. Después de lo ocurrido, Jorge intentó ocultar lo que había pasado. Colocó los cuerpos de Rebeca y Ashley dentro de bolsas y los guardó bajo la cama matrimonial. Permanecieron allí por varias semanas, hasta que el olor hizo imposible mantenerlos escondidos. Ante esa situación, Jorge pidió ayuda a uno de sus hermanos. Ambos trasladaron los cuerpos y los abandonaron en la autopista México-Puebla, esperando que no fueran identificados. Aunque fueron encontrados, el estado en el que se hallaban impidió su identificación en ese momento, por lo que terminaron siendo enterrados en una fosa común. Durante los 2 años siguientes, Clara vivió con la esperanza de volver a ver a sus hijas. Cada vez que Jorge regresaba a la conserjería, ella le suplicaba información, pero él siempre respondía que Gabriela y Rebeca no querían verla. Con el tiempo, el sufrimiento emocional de Clara se volvió insoportable. Finalmente decidió buscar a su hermana Cruz, con quien había perdido contacto. Ese reencuentro fue decisivo. Con la ayuda de Cruz y de su madre, Clara comenzó a relatar todo lo que había vivido. Juntas comenzaron a documentar la historia, y Clara escribió un testimonio de 22 páginas en el que narró los años de violencia que habían sufrido ella y Ricardo. Cuando Clara finalmente presentó la denuncia, la policía actuó de inmediato. Los agentes acudieron a la casa donde Jorge tenía a la familia. Desde el primer momento, la vivienda generó sospechas por las puertas cerradas, las ventanas bloqueadas y el ambiente tenso entre quienes estaban allí. Al revisar el lugar, encontraron a Gabriela y a los niños dentro de un cuarto reducido, en condiciones que confirmaban el encierro. El estado emocional de Gabriela demostraba una profunda confusión, reflejo del aislamiento que había vivido. Tal como Clara había descrito, solo una de sus hijas fue encontrada en la casa. Jorge fue detenido, al igual que otros miembros de su familia que estaban involucrados en mantener ese encierro. La detención marcó el inicio de la exposición pública del caso. Aunque Clara esperaba que, tras la liberación de Gabriela, finalmente pudiera estar tranquila, ocurrió lo contrario. Al día siguiente, ella también fue detenida. Las autoridades la acusaron de complicidad, argumentando que su silencio durante tantos años la hacía responsable de lo ocurrido. Mientras estaba recluida, Clara recibió la noticia más dolorosa de su vida. Tanto Rebeca como Ashley habían muerto. Al conocer cómo habían ocurrido los hechos, quedó devastada. La información la enfrentó al peor desenlace posible justo cuando ella había decidido buscar ayuda. Su detención abrió un debate público sobre si Clara había sido cómplice o víctima. Muchas personas no tomaron en cuenta las amenazas y el control bajo el que vivió, y señalaron su silencio sin entender las condiciones de sometimiento que había enfrentado. La Procuraduría realizó una conferencia de prensa para informar sobre el caso. Allí se explicaron las condiciones en las que Jorge había mantenido a la familia, la situación en la que se encontró a Gabriela y los crímenes que se habían cometido. El público reaccionó con impacto ante los detalles expuestos. Durante la conferencia, Jorge adoptó una actitud burlona frente a las cámaras. Insistía en que Clara estaba de acuerdo con todo lo ocurrido y sostenía que no había obligado a nadie. Aseguraba que las jóvenes no estaban encerradas y que su detención era injusta. Sus declaraciones generaron aún más indignación. El proceso judicial contra Jorge avanzó reuniendo testimonios, peritajes y pruebas físicas que confirmaban todo lo que había ocurrido dentro de los lugares donde mantuvo a la familia. Durante las audiencias,
Jorge se mostró frío y distante, sin mostrar arrepentimiento. Justificaba sus actos y minimizaba la gravedad de lo que había hecho. Finalmente, el tribunal lo declaró culpable de varios delitos: corrupción de menores, violación equiparada, privación ilegal de la libertad, explotación laboral y homicidio. Fue sentenciado a 241 años de prisión. Su madre, Soledad, recibió una condena de más de 20 años. Sus hermanos, Juan Carlos y Clara, fueron sentenciados a 18 años y 9 meses de cárcel cada uno, considerados responsables por el delito de secuestro agravado. Por otro lado, el caso de Clara tomó un rumbo distinto. Después de meses de estar detenida y con la intervención de especialistas y organizaciones, se reconoció que ella había actuado bajo miedo y manipulación. Su silencio no fue considerado complicidad, sino consecuencia del sometimiento que había vivido. Con ello, recuperó su libertad. Cuando uno mira hacia atrás en esta historia, resulta imposible no cuestionar cómo un entorno lleno de violencia, silencio y omisiones puede aplastar la voluntad de una familia entera sin que nadie intervenga a tiempo. Este caso nos obliga a preguntarnos qué tan preparados estamos, como sociedad, para reconocer a quienes viven bajo control y amenaza, porque desde fuera es fácil juzgar, pero desde dentro el miedo se vuelve una cárcel que lo determina todo. Lo que ocurrió aquí no son hechos aislados, son heridas profundas que nos recuerdan que la indiferencia también puede convertirse en complicidad, y que escuchar, acompañar y creerles a las víctimas puede ser la diferencia entre la vida y la tragedia. Gracias por llegar hasta este punto y por permitir que esta historia te acompañe unos minutos. Si este tipo de contenido te ayuda a reflexionar sobre la realidad que muchas personas viven en silencio, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y contarme en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás escuchando. Tu apoyo permite que sigamos compartiendo más historias criminales de la vida real, narradas siempre con respeto, sensibilidad y conciencia. Cuídate mucho y cuida a los tuyos. Nos escuchamos en el próximo episodio.